Hola, mi nombre es Kenia Colmenares y a mí me corresponde hablarles sobre lo que son las infecciones del tracto urinario que habitualmente se presentan en pacientes pediátricos. Debemos saber que estos son procesos infecciosos de origen que es habitualmente bacteriano y que se pueden presentar en cualquier región anatómica que sea a lo largo de las vías urinarias. Aunque el pronóstico casi siempre es favorable, debemos tener en cuenta que hay que identificarlo en aquellos pacientes que puedan correr un daño o un riesgo de daño renal que pueda llegar a ser tanto permanente como que también pueda ser progresivo. Y estas se van a dar en su mayoría por lo que es la existencia de un número significativo de gérmenes que van a ser patógenos en un medio que habitualmente es estéril. Como pueden observar aquí, ellas se pueden clasificar según su localización, pero su sintomatología va a variar también dependiendo la edad y dónde se ubique. Por ejemplo, las infecciones urinarias de las vías altas, estas se encuentran caracterizadas ya que alcanzan el tracto urinario en la parte superior, es decir, que van a afectar lo que son los uréteres, el sistema colector o ya sea el parénquima renal. Y como producto de esto se va a ocurrir lo que es una inflamación de los mismos. Tiene síntomas que las caracterizan como lo es la fiebre mayor a 38, se va a presentar principalmente en niños menores de 2 años de edad, habitualmente en menores de 6 meses. Se presenta mal estado general y el paciente puede presentar una deshidratación. Y en cuanto a las infecciones urinarias de las vías bajas, estas están localizadas únicamente en el tracto urinario inferior, es decir, va a ser en la uretra y en la vejiga. Y los síntomas que las caracterizan es que el paciente va a ser afebril, es decir, no va a presentar fiebre la mayoría de las veces. A diferencia de las altas, el paciente se presenta en pacientes mayores de 2 años, habitualmente en niñas, y tiene algo que la va a clasificar o caracterizar, que es el síndrome miccional, que se resalta por lo que es la disuria y la poliraquia. Cuando se presenta disuria, va a ser micción cuando se presente una micción dolorosa o molestias al orinar, y en la poliraquia va a ser micción frecuente o que se va a dar el aumento del número de micciones. Esto es cuando el paciente va muchas veces a orinar o tiene muchas ganas de orinar. También se presenta el estado general, se va a dar un buen estado general y va a haber una buena hidratación. Entre algunas infecciones del tracto urinario nos vamos a encontrar con lo que es la pielonefritis aguda, que esta va a estar caracterizada por presentar síntomas de una infección aguda y que va a comprometer lo que es el parénquima y el sistema colector renal. También se le puede atribuir lo que es la fiebre mayor a 38,5 grados y estas características la va a caracterizar como una infección urinaria alta. También se presentan factores de inflamación elevados y dolor lumbar que va a ser muy característico en ella y que va a permitir que la diferenciemos de lo que es una infección urinaria baja. En cuanto a la cistitis, que también se encuentra muy presente, esta es una inflamación de la mucosa que se presenta en la vejiga. Es afebril, es decir, no va a producir fiebre en el paciente y se van a presentar síntomas miccionales como disuria, poliaquiuria y no va a generar dolor lumbar a diferencia de la pielonefritis. Esta está caracterizada como una infección urinaria baja, ya que presenta esa clínica o esos síntomas. En cuanto a la bacteriuria sintomática, en esta se va a dar una presencia de bacterias en la orina, pero va a ser muy característica o se va a distinguir de las demás, ya que el paciente o el niño no va a presentar síntomas como tal de una infección urinaria. Y en cuanto a la bacteriuria sintomática, aquí no hay un recuento significativo de bacterias,
pero esta se va a distinguir de la anterior porque en esta sí se presentan síntomas generales de una infección del tracto urinario. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con lo que es la infección urinaria recurrente. En la infección urinaria recurrente, esta ocurre cuando se dan 3 episodios o más de cistitis, que hablamos anteriormente, y 2 o más episodios de pielonefritis, o ya sea un episodio de pielonefritis además de uno de cistitis, y esto va a ocurrir durante un periodo estimado más o menos de un año. Allí se va a dar lo que es, se puede presentar lo que es la reinfección o ya sea la recaída. Cuando hablamos de la reinfección, esto va a ser que la infección va a estar dada con diferentes gérmenes después de 2 semanas de que se da el tratamiento inicial. Y en la recaída va a ser que va a haber una persistencia del mismo organismo a pesar de que se esté llevando a cabo un tratamiento adecuado o que sea para ese microorganismo que está dando esta afectación. También está la infección urinaria típica, donde se debe considerar si hay datos de sepsis, si hay masas abdominales, globo vesical, si hay flujo urinario escaso o dependiendo de cómo sea. Allí se va a dar lo que es una elevación de la creatinina plasmática. No va a haber respuesta al tratamiento antibiótico después de las 48 a 72 horas, dentro de ese tiempo, más o menos. Y puede estar dada por otros microorganismos diferentes o que no sea a causa del Escherichia coli, que va a ser una de las causas más comunes, la vamos a hablar más adelante. En cuanto a los mecanismos de diseminación, esto va a ser por las vías por donde se pueda dar la infección. En primer lugar está lo que es la vía ascendente, que esta es cuando las bacterias ascienden desde la uretra, luego a la vejiga, y de la vejiga van a ascender a lo que es el riñón. Este va a ser uno de los mecanismos más comunes que se van a dar en estas infecciones, para que se dé esta infección. En cuanto a la vía hematógena, que está en segundo lugar, es cuando, o es la que se da a partir de un foco séptico ya existente, que se encuentra o que se puede encontrar en algún lugar del organismo. Es muy frecuente en lo que es el periodo neonatal, por ejemplo, en casos de una sepsis neonatal. Y por último está por la vía de contigüidad, que esta va a estar dada en pacientes que presenten malformaciones congénitas, ya sea geniturinarias o también puede que presenten fístulas. Y esta va a ser el mecanismo de diseminación menos frecuente. En cuanto a epidemiología, debemos tener en cuenta que en la epidemiología, en los primeros 3 meses de vida, la incidencia de que ocurra una infección del tracto urinario en niños es mayor, pero esto se revierte a partir del primer año de edad, ya que esta se vuelve 5 veces más común en lo que son las niñas, ¿no? Y esto se debe a que la uretra femenina tiene un menor tamaño y esto va a facilitar el ascenso de las diversas bacterias en comparación a la del hombre, que la uretra es más larga. Hay que tener en cuenta que en niños menores de 5 años febriles la incidencia es del 1,7%, mientras que en niños menores de 2 años es de 4,55% y esta se va a ver aumentada a 7,2% en menores de 3 meses que son febriles. También es de gran importancia la tasa de recurrencia durante el primer año. En niños se va a ver menor, que se va a ver de un 30%, y en las niñas se va a ver de un 40%, y esto se debe al factor que le expliqué anteriormente. En cuanto a etiología y patogenia, el tracto urinario en condiciones normales, él se va a mantener estéril, pero esto se debe al paso continuo y también a la respuesta local que tenga, a la respuesta local inmune del sistema inmune que tenga cada paciente, en este caso el niño. Y también debemos tener presente que las condiciones favorables para que se produzca una infección urinaria
siempre va a depender en primer lugar de la capacidad de adherencia que tenga la bacteria y en segundo lugar de la habilidad del huésped para activar lo que es el sistema inmune. Casi siempre estas infecciones son a causa, o el agente causal más común es la Escherichia coli. Y esto se va a dar principalmente, no sé si recuerdan que le expliqué anteriormente, la infección se da por lo que es la vía ascendente, ya que a partir de microorganismos que son procedentes de lo que es el intestino, estos microorganismos se van a encontrar en el área perineal y así van a ascender a lo que es la uretra y van a llegar así hasta la vejiga. Algunas cepas de Escherichia coli tienen un factor de adherencia que le permite la unión a la mucosa vesical, y esto lo que nos va a llevar es a una posterior o al desarrollo de lo que es una infección del tracto urinario. También otras etiologías están otras bacterias de origen fecal. Entre ellas nos podemos encontrar lo que es la Klebsiella, Proteus mirabilis y también otros bacilos entéricos gram negativos y por último enterococos, entre otros. La contaminación perineal con la flora intestinal es muy común y este va a ser uno de los principales factores que nos lleven a lo que es la infección del tracto urinario. Pero también se encuentran diversos factores que nos pueden llevar a una infección del tracto urinario o que pueden facilitar esto. En primer lugar, nos podemos encontrar con lo que es la incontinencia fecal, que esto es, por ejemplo, cuando el niño o el bebé tiene una exposición a las heces que se presente en los pañales. En segundo lugar, también nos podemos encontrar con lo que es la fimosis fisiológica, que esta casi siempre o en un 100% se da en los recién nacidos. Y la fimosis fisiológica, esta va a ser, la fimosis, la capacidad para retraerse el prepucio y así se pueda descubrir con o de manera completa lo que es el glande. En aquellos varones lactantes que no han sido circuncidados, también es muy probable de que ocurra una infección, ya que el riesgo es mayor por o que se puede dar una colonización uretral y bisecal debido a la superficie interna del prepucio, ya que este va a constituir un buen reservorio para los diversos microorganismos. Algunas anomalías en las vías excretoras. Si se presenta alguna anomalía, o sea, algún niño presenta alguna anomalía en las vías excretoras que pueda provocar alguna obstrucción a lo que es el flujo urinario o al reflujo vesicuretral, también tiene un riesgo grande o un riesgo mayor a que esa orina que está infectada llegue al riñón y de esta manera puede ocasionar lo que es una pielonefritis. Y esto puede ocasionar como consecuencia o puede darle consecuencias de medio o largo plazo y que más adelante se le pueda convertir en un daño renal que le afecte en etapas futuras de su vida. En cuanto a la clínica, debemos tener en cuenta que en las diferentes edades o de diferentes periodos, los niños van a presentar diversos síntomas, no casi siempre van a ser iguales y dependiendo también la localización donde se encuentre la infección. Por ejemplo, en el periodo neonatal, este periodo va a estar caracterizado casi siempre porque los niños presentan síntomas inespecíficos, como puede ser la fiebre, irritabilidad, anorexia, deshidratación, aspecto séptico, letargia, vómito, aplanamiento de la curva, es decir, bajo peso, y también pueden presentar ictericia. Pero en este periodo es importante que se realice una buena valoración para que se puedan reconocer causas de esta infección, ya que
pueden estar dadas también otras causas de infección, como lo es meningitis, infección del tracto respiratorio, y también neumonías. Es por eso que se debe tener presente que si se presenta, un ejemplo, si se presenta fiebre, no se puede descartar un diagnóstico de una infección del tracto urinario, ya que se pueden encontrar dos diagnósticos diferentes en un mismo paciente al mismo tiempo. Es por eso que hay que tener en cuenta los diversos síntomas y a la hora de hacer examen físico, anamnesis, estar pendiente con eso allí. En cuanto a lactantes, es frecuente que se presenten cuadros infecciosos que van a ser prolongados, por ejemplo, fiebre, vómito, alteración en las deposiciones, anorexia, orinas con cambio de olor, retardo en el crecimiento, también se puede presentar hematuria y casi siempre se presenta irritabilidad. Es importante que se tome en cuenta que tanto en los neonatos como en lactantes, estos síntomas nos pueden llevar o pueden ser signos clínicos de que se esté presentando también lo que es una malformación urológica subyacente, pero también nos puede llevar a lo que es una infección del tracto urinario. Y en cuanto a la etapa preescolar y escolar, los síntomas siempre van a depender es de la localización donde se esté dando la infección urinaria. Por ejemplo, se pueden presentar síntomas como fiebre, dolor lumbar, escalofríos, vómitos y dolor abdominal. Esto nos dice que es una infección urinaria alta, es decir, que podría ser una pielonefritis aguda. Mientras que si se presentan síntomas como lo es disuria, enuresis, dolor en el hipogastrio, urgencia, incontinencia, esto nos está llevando o se le puede atribuir que es una infección una infección urinaria baja y podría ser lo que es una cistitis, como lo vimos anteriormente. Les dejé un cuadrito donde nos dice los signos y síntomas que se encuentran presentes tanto en lactantes como en niños que están presentando una infección del tracto urinario. Según el grupo de edad, tanto en lactantes menores de 3 meses, va a ir síntomas de frecuentes a menos frecuentes. Los más frecuentes está fiebre, vómito, letargia, irritabilidad. Y entre medio nos vamos a encontrar con lo que es la pérdida del apetito, la falla para progresar, y entre los menos frecuentes está el dolor abdominal, ictericia, hematuria y orinar con mal olor. En cuanto a aquellos niños que son mayores de 3 meses, es decir, que pueden estar en la etapa preescolar o en la etapa escolar, se va a clasificar según la etapa preverbal y la etapa verbal. En la etapa preverbal casi siempre se presenta fiebre, o sea, es muy frecuente. En intermedio va a estar lo que es el dolor abdominal, vómitos, pérdida del apetito. Y menos frecuente nos vamos a encontrar con lo que es letargia, irritabilidad, hematuria, falla para progresar y orina con mal olor. Y en lo que es en la etapa verbal, va a haber lo que es el aumento de la frecuencia. Puede ser también que se presente disuria, es decir, molestia al orinal, el niño le va a costar por esas diversas molestias. Por lo tanto, se puede dar una micción disfuncional, puede haber incontinencia, dolor abdominal y en menos frecuencia se puede presentar fiebre, malestar, vómito, hematuria, orina con mal olor y también una orina turbia. En cuanto al diagnóstico, para dar un buen diagnóstico debemos complementarlo, o guiarnos por lo que es la historia clínica en primer lugar, examen físico y complementarlo con lo que son laboratorios y hasta estudios por imágenes. Por ejemplo, en la historia clínica hay que tener en cuenta o siempre es importante preguntar cualquier característica de los síntomas que presenta el paciente, el niño en ese momento, ya sea el niño, si el niño está en una etapa preescolar ya o escolar, que te pueda manifestar esos síntomas que está presentando, o si no, preguntárselo a la madre si el niño es más pequeño. Y, por ejemplo, esto nos va a ayudar a
a definir si es una infección del tracto urinario, ya sea alta o si es baja, dependiendo de los síntomas que esté presentando el niño o el paciente. También hay que tener en cuenta los episodios febriles, si han sido constantes, si está presente la fiebre o no, el hábito miccional, cuántas veces va al baño, si cuando va al baño o si cuando orina presenta molestia. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. También las anormalidades, si presenta alguna anormalidad renal, antecedentes, si presenta algún antecedente familiar que sea de importancia para el diagnóstico del paciente o del niño. Y también en el examen físico debemos tomar lo que es la talla, el peso, la temperatura, presión arterial, entre otros. Y se debe tener en cuenta lo que son los parámetros de crecimiento, que esto nos va a decir si ha habido algún signo de falla para progresar. En cuanto a la palpación abdominal, allí vamos a tener en cuenta si hay presencia de dolor suprapúbico o en el flanco y si hay alguna presencia de masa vesical o renal. En el signo de Giordano o puño de percusión, con este hay que estar muy pendiente. Este signo es cuando se da una respuesta, es positivo cuando se da una respuesta dolorosa en el paciente, y esto se da el estímulo que es causado por el médico cuando golpea suavemente con su mano lo que es la espalda baja en la columna lumbar, y va a dar positivo cuando se presente mayormente una infección urinaria alta, como podría ser la pielonefritis. Hay que estar pendiente allí con eso. En cuanto al examen genital, también hay que tener presente si hay alguna anormalidad de los labios menores, si en caso de los varones se presenta fimosis, si hay signo de vulvovagitis, entre otros. Y también se debe examinar lo que es la columna lumbosacra para ver si hay algún signo de la vejiga neurogénica, que esto mayormente es cuando se presentan lesiones nerviosas o los pacientes sufren de incontinencia. Como por ejemplo en la espina bífida, que la espina bífida es un defecto de nacimiento, que es cuando la médula espinal no se desarrolla de una manera correcta, o si el paciente presenta meningocele, también hay que tener en cuenta eso allí. Para complementar nuestro diagnóstico o saber de manera general si se está llevando a cabo lo que es una infección del tracto urinario, debemos asignar al paciente lo que es un examen general de orina. Este nos va a decir por medio de diversos estudios si hay presencia de lo que son los leucocitos, si hay neutrófilos, o si hay, no sé, bacterias. Por ejemplo, este es un examen que da positivo para infección urinaria. Es decir, si se presenta 10 o más leucocitos, allí hay una infección urinaria, y también si hay una presencia de bacterias, se está llevando a cabo en ese momento una infección urinaria. En caso de que sea más grave, allí se puede realizar lo que es el urocultivo. El urocultivo nos va a servir o se solicita cuando no hay una respuesta al tratamiento o en caso de que haya alguna resistencia bacteriana. Y en cuanto a los estudios por imágenes, vamos a tener la ecografía, que se asigna para saber si hay alguna alteración en el aparato genitourinario. Y si es así, se debe o se prosigue con lo que es la cisturetrografía, que se basa principalmente es una radiografía que se realiza en la vejiga y va hasta la uretra, es decir, el conducto que va desde la vejiga hacia el exterior. Pero esta siempre en la ecografía, pero si en la ecografía no se presenta ninguna alteración, todo está normal, no hay nada fuera de lo común, bueno, no es necesario que se realice este estudio.
cuanto al tratamiento, debemos saber que este va a estar dado siempre, casi siempre siguiendo el diagnóstico. Es decir, si hay un diagnóstico presuntivo en un niño o una niña, es decir, que presente infección urinaria, inmediatamente se debe iniciar un tratamiento con antibiótico empírico, pero siempre hay que seguir el patrón de resistencia bacteriano. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esto va a ser por medio de los laboratorios que hablamos anteriormente, como por ejemplo lo es el urocultivo. En cuanto a las vías de administración, casi siempre la vía de administración es por vía oral, pero siempre van a haber excepciones. Por ejemplo, en caso de que un paciente que sea o un recién nacido o ya sean lactantes menores de 3 meses, o una niña que presente un aspecto tóxico cuando hay alguna alteración general o cuando hay alguna intolerancia a la vía oral, ahí se le asigna inmediatamente lo que es por vía intravenosa el antibiótico. Y la duración del tratamiento va a depender. Uno, si son infecciones urinarias febriles, va a ser de 10 a 14 días. Si son afebriles o son de las vías bajas, va a ser de 3 a 5 días. Y si se presenta en niños menores de 2 años o en infecciones recurrentes, va a tener una duración de 7 a 10 días. Cuando se trata, por ejemplo, de una infección urinaria durante lo que es el periodo neonatal, es aconsejable que se inicie un tratamiento con lo que es ampicilina o con algún aminoglucósido, perdón, como lo es la gentamicina o una cefalosporina de tercera generación, con una dosis que debe ser recomendada para la sepsis neonatal. Y en niños que sean mayores de 3 meses de edad, y que estén presentando una infección urinaria y estén presentando fiebre o también tengan aspecto tóxico, ahí se debe iniciar tratamiento con un aminoglucósido o con una cefalosporina, pero esta debe ser por vía parenteral. Y si mejora los síntomas, allí se va a continuar el tratamiento, pero este va a ser de forma oral y se va a dar hasta completar un periodo de 14 días como tal. Por ejemplo, en lactantes mayores de 3 meses y que estén presentando una infección del tracto urinario y estén en estado febril, pero no presenten una afectación del estado general, se puede iniciar un tratamiento oral con una cefalosporina. Y por acá les dejé unos cuadritos donde están algunos antibióticos, algunos fármacos para el dolor y la fiebre, y también están con sus dosis para niños.